Bueno, entonces, para comenzar y dar inicio a todos estos personajes puntuales, quiero darles una muy especial bienvenida a todos, agradecerles infinitamente que nos estén acompañando hoy y empezaríamos con nuestra conferencia. En el momento ya tenemos bastantes personas conectadas. Quiero presentar a las personas que nos acompañarán en el día de hoy. Liderazgo ágil, una tecnología y una explicación que venimos oyendo desde esta nueva normalidad que llamamos, esta nueva normalidad totalmente virtual a raíz de todo lo que todos conocemos. Bien importante oír de este tema, es bien importante. Para eso, quiero comentarles. Yo soy María Eugenia Reyes, presidente del grupo de Luis, una empresa que trabaja con diferentes temas, y uno de ellos va a ser el liderazgo ágil. Hemos hecho una importantísima alianza con una empresa maravillosa llamada Accellent, que está localizada principalmente en España, pero que todos sus integrantes están en diferentes países. Y hoy, con nosotros va a estar Connie es partner de Accellent y se especializa en ayudar a empresas a mejorar sus resultados de negocio a través del desarrollo de conciencia de sus líderes, de equipos de alto desempeño y de una cultura de excelencia en el servicio, de la estrategia de negocios. Connie está basada en Argentina, como les comenté, estamos en diferentes partes del mundo. Vivió en México 5 años y actualmente es responsable de liderar el desarrollo de negocios en el pueblo. También tendremos a Teddy-Luz Andreu. Teddy es partner también de Accellent, experta en transformación cultural, gestión del cambio y del talento. Lleva más de 20 años colaborando con empresas líderes globales para crear y mejorar estrategias de sus personas. Teddy está basada en Estados Unidos y ha trabajado con varios de los empleadores más grandes y prominentes de América Latina y Estados Unidos. Hoy está también con nosotros José Suárez, una persona muy importante. José es el CEO de Accellent. Es un consultor experimentado en las áreas de negociación, planteamiento de negocios y asesoramiento de ejecutivos C-Level. José está basado en España y ha vivido en Colombia y en México. Y tengo que contar una anécdota. Está casado con un colombiano. Luego viene a Colombia con un frecuencia. Bueno, pues a todos les doy la bienvenida. Y vamos a empezar con esta conferencia. ¿Cuál es la relevancia del liderazgo ágil en esta nueva normalidad? Venimos hablando de muchas palabras nuevas y muchos creen que es, o piensan que es una nueva tecnología, pero también liderazgo ágil no es solamente la tecnología, sino ser ágil. No es solamente la tecnología del liderazgo, sino además ser ágil. Y por eso voy a presentar algunos puntos. En las últimas décadas, por ejemplo, Agile, que se llama especialmente, se ha vuelto una fuerza imparable en muchas organizaciones. Nosotros veníamos hablando de este tema hace muchísimos años, de que hay que actuar, de que hay que tomar decisiones, que pero tomar decisiones rápidas no significa actuar rápidamente sin pensar, sino tomar decisiones realmente rápidamente para que esta nueva normalidad y la tecnología que ahora nos permite ser mucho más ágiles, entonces realmente pueda generar beneficios a las organizaciones. Y realmente esto viene impactando de una forma muy importante. Los eventos, por ejemplo, que vivimos a raíz de la pandemia, todos virtuales, han acelerado todos estos cambios y vienen emergiendo, pero quizás no estamos atendiendo de una forma muy especial, muy estratégica e internacional
lo que vivimos viviendo. Hoy en día nos comunicamos con China, con Pekín y como vemos ahora Argentina, España, Estados Unidos, Colombia y cualquier parte del mundo de una forma muy fácil. Y ya no tenemos que viajar tanto para ver a las personas, sino que rápidamente nos conectamos con ellos. Esto hace que esta transformación digital de la que veníamos hablando hace muchísimos años, hoy en día sea obligatoria, sea urgente, sea la que nos hace de verdad ser visibles en el mundo, porque si no lo hacemos, no existimos. Y de esta forma, este trabajo virtual y flexible ha hecho que efectivamente el liderazgo ágil haga que nosotros avancemos en este punto y que por eso hoy estemos conversando el tema, para darle toda la importancia y relevancia que efectivamente tiene el tema. Y en ese orden de ideas, pues yo voy a presentarles, a hacer algunas preguntas a todos estos grandes expertos de estas nuevas tecnologías. Y lo que quisiera preguntarles de primeras es, ¿cómo lo estamos gestionando? ¿Lo estamos gestionando bien? ¿Estamos actuando realmente como debemos hacerlo? ¿Qué es este liderazgo ágil? ¿A qué se refiere cuando hablamos de agility, que es la palabra con la que se conoce qué es una organización ágil y qué es lo que hace que esa organización de verdad sea ágil en el tiempo y que nos ayude a que esta nueva normalidad realmente nos haga crecer las organizaciones en donde estamos y hacer ver las cosas de una forma distinta rápidamente. En esta sesión, de verdad, como les comentaba, estamos contando con estos tres maravillosos expertos que son consultores globales y que se especializan en esta transformación cultural y liderazgo para hablar de lo que es hoy allí. Entonces, en ese orden de ideas, quisiera hacer unas preguntas para darles las primeras entradas. Me gustaría mucho, Terry, de pronto, que pudieras comentarnos cómo es esta metodología, qué es, de dónde viene, cómo surge, qué significa allí hoy en día. Ok, bueno, gracias María Eugenia y muy contenta de estar con todos ustedes en el día de hoy. Pues mira, ese concepto de agile, ¿verdad? A veces es bien importante tener claridad conceptual, porque una cosa es agilidad, ¿verdad? Agilidad organizacional, que es nuestra capacidad de responder y adaptarnos a los cambios, y agile, que en realidad es una metodología que se originó a principios de los 2000 por un grupo de desarrolladores de software allá en Silicon Valley, en California, y que estaban frustrados con las maneras tradicionales de cómo se desarrollaba el software, ¿verdad? Así que cuando estaban desarrollando nuevas aplicaciones, nuevos productos, anteriormente se utilizaban unos sistemas que eran bastante largos y que lo que sucedía era que pasábamos tanto tiempo en la parte de obtener cuáles eran los requisitos para el sistema, los requerimientos, probar el sistema, que cuando ya se lanzaba ese producto o esa aplicación ya no correspondía con las necesidades que tenían los usuarios. Así que crearon esta nueva metodología que se llama Agile, y muchas veces cuando la gente se refiere a vamos a implementar Agile en la organización, muchas veces lo que están refiriéndose es que van a estar implementando esta metodología que básicamente es distinta, es una manera diferente de desarrollar productos, y ahora mismo también se utiliza para desarrollar servicios, estrategias y otras cosas. Incluso hay algo que se llama Agile Project Management, ¿verdad? Que lo que hace es acortar un proceso bien largo en procesos más cortos, donde se puede obtener feedback de los usuarios, entender sus necesidades, desarrollar el producto o una solución que tenga los requisitos mínimos necesarios, probarla, obtener feedback y refinarla. Así que es un proceso continuo de desarrollo. Básicamente eso es lo que es Agile. Cuando hablamos de Agile, metodologías Agile, a eso es que nos referimos. Y a quien le interese más puede buscar online. Hay una cosa que se llama Agile Manifiesto, que está bien interesante, que básicamente delinea los principios básicos de lo que está detrás de Agile, y hay muchísimas herramientas
en cuanto a cuáles son los mejores procesos para implementar Agile. Lo que vemos es que hay muchas organizaciones que invierten, debo decir, dinero, esfuerzo, tiempo en implementar estas nuevas metodologías, pero no cambian la manera en que la organización opera. Y es lo mismo que pasó, si se acuerdan, en los 90, y donde se implementaban todos estos sistemas y procesos, pero no cambiábamos la manera en que operamos. Entonces, implementar, por ejemplo, Agile en una organización que sea sumamente burocrática, lo que sucede es que no funciona, porque las herramientas de Agile o la metodología Agile por sí sola no va a cambiar, ¿verdad?, la manera en que la organización opera, que es lo que llamamos la cultura, y tampoco va a cambiar los mindsets que están detrás en cómo nos comportamos. Y por eso este tema que vamos a estar hablando hoy de lo que es liderazgo ágil es tan importante, ¿verdad? Porque es un complemento y necesario para que todas estas nuevas formas de trabajo nuevas pues puedan ser exitosas. Bueno, qué bueno, Terry, eso me parece bien importante porque vemos adicionalmente que no solamente es la metodología, sino que adicionalmente son las personas, que efectivamente nosotros debemos volvernos ágiles en resolver las situaciones, ágiles en dar las respuestas. Es no solamente, como les decía, la metodología, sino de las personas. Entonces, Connie, cuéntanos, ¿qué es realmente para ustedes el liderazgo ágil? ¿Por qué es importante? ¿Cuándo debemos implementarlos? ¿Qué piensas tú de todo esto? Bueno, gracias María Eugenia, y bueno, primero un placer acompañarlos, estar acá, y bueno, gracias por recibirnos. Bueno, a ver, un poco el mundo hace tiempo que ha cambiado, está en constante cambio, ¿no? Digamos, al final la única certeza que tenemos es este cambio constante, y todo lo que es el contexto COVID, ¿no? La pandemia ha venido a acelerar este cambio. La revolución tecnológica, las tecnologías exponenciales han cambiado todo para nosotros, ¿no? La forma que tenemos de conectar, de consumir, nuestros hábitos diarios, ¿no? Hay un montón de cosas que fuimos cambiando. Y las organizaciones necesitan, digamos, adaptarse. Hay organizaciones que son capaces a veces de liderar esta disrupción, digamos, que vienen con estas tecnologías, y hay otras organizaciones que tienen que adaptarse, adecuarse para poder seguir operando, para poder seguir sosteniendo el negocio. Pero lo que está claro es que en esta nueva era, digamos, necesitamos poder desarrollar ese músculo, que las organizaciones desarrollen ese músculo. ¿Para qué? Para poder percibir y para poder responder rápidamente a los cambios del contexto, a los cambios del contexto y a los cambios en las necesidades del cliente de una manera rápida y de una manera segura, ¿no? Recién Terry nos hablaba de Agile, y hay algunas, te diría, atributos esenciales o elementos esenciales cuando hablamos de una organización ágil, ¿no? Primero es lo que decimos, la rápida adaptabilidad. Necesitamos poder adaptarnos rápidamente, que no significa una reacción reactiva, ¿no? Como correr de atrás en torno a lo que va pasando en el contexto. Al contrario, digamos, nos va a plantear una necesidad de adecuar nuestros procesos, pero de una manera proactiva. Digamos, Agile, todo lo que tiene que ver la filosofía de Agile, si querés, el corazón tiene mucho que ver con trabajar en colaboración conjunta con el cliente. De alguna manera trabajamos a lo largo de todo el proceso con el cliente, ¿para qué? Para poder entender sus necesidades y para ir adecuando aquello que es necesario. Entonces, rápida adaptabilidad es un elemento esencial. La colaboración, o lo que nosotros llamamos el cliente en el centro, es otro elemento esencial de lo que es esta filosofía Agile. Y, digamos, lo que llamamos actitud ágil, ¿no? La actitud ágil nos va a hablar de la mentalidad Agile que necesitamos desarrollar en nuestros líderes para poder liderar, digamos, lo que necesitamos en la organización. Muchas veces creemos que las metodologías y los procesos son aquellos que nos van a crear este espacio de mejora, ¿no? Y de oportunidad, pero la realidad es que la manera de ser, la manera de pensar, la manera de liderar es aquello que genera un cambio y una oportunidad en el mercado, ¿no? Entonces, el rol del líder es clave en cualquier proceso de transformación. Es clave porque el líder es el motor impulsor del entusiasmo de las personas, de generar el compromiso. Y un líder ágil va a tener ciertos, vamos a decir, atributos que van a ser relevantes, ¿no? Y que de alguna manera desafían un poco el status quo, y que ya los venimos escuchando
hace un tiempo. Y te comparto algunos, así también lo socializamos con Teri y con José, pero el primero tiene que ver con la humildad en el aprendizaje, ¿no? Si decimos que necesitamos adaptarnos, si las organizaciones están buscando reinventarse, el primer paso para eso, de alguna manera, es reconocer que no sabemos todo y que tenemos que aprender de este nuevo camino, de aquello que necesitamos desarrollar para poder cambiar el modelo de negocio, para poder adecuar los procesos. Y esto que parece muy simple puede ser bastante contraintuitivo, digamos, para nosotros los líderes, porque hemos crecido en un contexto en donde en general nos han premiado por saber, ¿no? Por tener las respuestas, por dar la información, por dar la solución. Y este es un liderazgo distinto, en donde de alguna manera el rol de líder es un rol al servicio de su gente, un rol de coach, digamos, de las personas, del equipo de trabajo, ¿no? Y es un líder que sabe que lo más poderoso son las preguntas que puede compartir para poder buscar las respuestas, pero no tanto poder dar las soluciones. Entonces, la humildad para reconocer que no lo sé todo, la curiosidad para poder emprender, buscar respuestas, es uno de los atributos clave de este liderazgo ágil, ¿no? Y no es el único, no es el único. Un líder ágil es alguien que tiene una visión muy, muy clara de lo que quiere lograr, ¿no? Es alguien que puede proporcionar una dirección bien clara de los resultados que espera, pero de alguna manera empodera al equipo en torno a, digamos, a las acciones que necesita tomar ese equipo para poder lograr el resultado. Entonces, un líder ágil es un líder capaz de delegar y no estar controlando las acciones, ¿no? Que lleva adelante su equipo para poder llevar adelante. Y acá paro un poco y quiero también compartir con Teri y José, abrirlo, porque hay algunos otros atributos que vamos a ir compartiendo, pero tal vez quieren ellos complementar. Sí, Connie, tú mencionas algo que es bien importante y es esa parte de delegar y es también hacer un cambio de mentalidad de ser, de ser perfeccionista, ¿verdad? A buscar excelencia, porque cuando uno está en una cultura ágil, uno tiene que estar abierto a la experimentación y saber que algunas cosas van a salir bien y otras no van a salir tan bien. Entonces hay que crear un espacio para que ocurra esa experimentación, para que ocurran esos aprendizajes y cómo crear ese ambiente que obviamente dependiendo de la industria en la que uno esté, si uno está en una industria de la salud o uno está en una industria más regulada, ¿verdad? Una industria minera, por ejemplo, pues hay que poner ciertos controles porque tampoco es tener donde puedan Te perdí un poquito, Teri. podamos tener situaciones catastróficas, pero sí crear ambientes de experimentación y saber que el producto que quizás vamos a estar poco para muchos líderes y es una de las áreas donde muchas veces vemos más. Bueno, ahí te perdí un poquito, Teri, pero tomo lo que tú dices y creo que es el tercer atributo del liderazgo ágil, la flexibilidad y la adaptabilidad y también la capacidad de, digamos, o cierta tolerancia, digamos, al error, que forma parte de poder desarrollar un prototipo, de poder ir mejorándolo, ¿no? Pero flexibilidad, adaptabilidad es muy relevante. Si hablamos de que el líder ágil es un líder que va a delegar en su equipo, que va a promover el empoderamiento de su equipo para que lleven adelante el proceso necesario para lograr el resultado, bueno, entonces es un líder que tiene que de alguna manera aceptar el enfoque que su equipo decida tomar, ¿no? Si lo que estamos buscando es desarrollar ese músculo que nos va a dar la adaptabilidad, bueno, ser dogmáticos no nos va a servir para mucho, ¿no? El líder ágil es un líder que va a ser capaz de ir cambiando el plan, ir ejecutando, ir adaptando, a medida que va desarrollando e implementando el plan, ¿no? No es alguien que va a estar rígido siguiendo de alguna manera un plan al inicio. Entonces, nos va a dar esa capacidad de flexibilidad y agilidad, ¿no? José, ¿qué dirías de la colaboración en el liderazgo ágil? ¿Cómo lo ves vos? Yo ahí sí, primero quiero saludar a las, no sé, prácticamente 70 personas que están hoy en varios puntos de Latinoamérica, pero fundamentalmente en Colombia. Tengo aquí mi placa de Bogotá detrás. Creo que la verdad que para nosotros es una enorme satisfacción poder compartir esto.
En lo de la colaboración me sumo un poco a dos cosas que dijiste, Esteriluz y tú, que me parecen relevantes. Hay una que para mí es crítica. Implementar una metodología Agile o Lean o de cualquier otra característica que lo que persiga es ser más ágiles en el desarrollo de las actividades en la compañía, no implica per se que se consiga una transformación cultural para ser más ágiles. De hecho, nosotros en Axialent hacemos una comparación entre Be Agile versus Do Agile. No es lo mismo implementar los rituales y la metodología Agile que serlo, porque hemos observado en algunos clientes cómo se implementa la metodología, pero siguen detrás con los antiguos patrones de comportamiento. Entonces, lo único que hace en ese caso es todavía empeorar la situación, porque generas rituales nuevos, generas procesos nuevos para seguir actuando como antes. Y en el punto crítico en este caso, y que se da en algunos de los clientes que hemos tenido, sobre todo aquellos que tienen una componente jerárquica muy fuerte, de una cierta cultura piramidal y muy jerarquizada, que se da todavía en compañías muy grandes, y específicamente es un problema que se da también en el mercado latinoamericano, todavía en compañías de cierto nivel. El desafío no es solo que la alta dirección sea el sponsor de un proyecto de implementación de Agile o de un liderazgo ágil, porque eso es lo mínimo, es decir, tener el patrocinio o el sponsorship de quienes lideran la compañía es un factor crítico, pero no basta en estos procesos. En estos procesos, y hemos tenido algún ejemplo de alguna compañía muy grande, global, que opera también en Latinoamérica, donde pretendían en un primer momento implementar Agile, pero el top management no funcionaba con la metodología Agile. Ellos seguían con su estructura de siempre, con sus vicepresidencias, con sus despachos, con los equipos que tenían, y querían que debajo de ese nivel del top management era una estructura Agile. No funciona. Es decir, nosotros en Axel lo hemos hablado varias veces, una condición para nosotros condicional, sine qua non, para abordar un proyecto de estas características, es que el liderazgo de la compañía, el top management de la compañía esté involucrado, pero involucrado desde la perspectiva del liderazgo del ejemplo. Es decir, porque si no lo hacemos desde el liderazgo del ejemplo, eso no va a permear en la cultura de la organización. Y entonces, y ahí hay un desafío muy grande, porque no es fácil moverte de una posición de dirección con un mindset tradicional a una posición de dirección donde, como tú decías hace un momento, Connie, tienes que permitir que la gente se equivoque, tienes que aceptar las opiniones de los equipos que estás liderando, o te quedas con muchos menos reportes de los que tenías, ¿no? Entonces, el trabajar ese desafío cultural con el top management de una organización es crítico cuando se está haciendo esto. Y no vale decir, ala, yo llego, implemento Agile y mis reportes trabajan en Agile, pero yo sigo trabajando con la dimensión anterior, ¿no? Eso es importante, ¿no? Coincido con lo que decís, veo esos desafíos, digamos, lo pienso cuando lo miramos en torno a lo que es el liderazgo más convencional, en donde los líderes, digamos, de alguna manera son quienes toman las decisiones, muchas veces, digamos, y tienen la última palabra. Cuando pensamos en un liderazgo ágil y la necesidad de poder responder, digamos, con flexibilidad y agilidad, bueno, digamos, toma de decisiones, en general es una toma de decisiones consensuada, digamos, muchas veces no estamos acostumbrados aún a eso, ¿no? A una toma de decisiones cerca, digamos, del cliente, en donde el cliente realmente es de alguna manera una voz activa en el sistema, ¿no? Me acuerdo, teníamos un cliente que en todas sus reuniones ponía una silla vacía y eso representaba la voz, digamos, del cliente, ¿no? Eso era un símbolo que hacía recordar a todas las personas que trabajábamos al servicio del cliente y que sus necesidades eran lo que buscábamos desarrollar. Pero colaboración en liderazgo ágil es por defecto, ¿no? En general,
es así, los espacios de trabajo. Y déjame complementar una cosa para la colaboración en ese tipo de culturas que creo que es relevante. Incluso a veces, cuando tienes el compromiso de la alta dirección para implementar una cultura de liderazgo ágil, que implica que las personas, efectivamente haya esa humildad, haya ese aprendizaje, demos opciones a las personas, es muy difícil al principio que las personas que antes vivían en un ecosistema muy jerárquico donde el error no era fácilmente tolerado, se animen a hablar o se animen a opinar distinto. Entonces, no basta con decir, ala, yo pongo esta metodología que me viene en aquel libro o que me trae aquella consultora, si no generamos un espacio de seguridad psicológica para que la gente pueda realmente contribuir. Porque la gente, no nos damos cuenta, pero la gente que está en las organizaciones ha visto muchas veces N programas de innovación, de modernización, y ha visto cómo han pasado, han desaparecido, y algunas veces que alguno se pretendió involucrar con ellos, llevó alguna bofetada porque las cosas no funcionaron. Entonces genera una desconfianza. Dice, bueno, ahora vienen con esta moda del Agile, a ver qué pasa. No voy a ser yo el primero que levante la mano para decir algo distinto, porque a ver si la moda se pasa y mañana viene otra cosa y me pilla a mí un poco en una situación al descubierto. Entonces, el considerar todos estos elementos en la implementación de estas metodologías, si realmente quieres que la organización avance más rápidamente, es crítico. Y normalmente eso no es algo que se tiene en cuenta en la implementación metodológica de rituales de este tipo de cuestiones. Y creo que es un aspecto muy, muy relevante, ¿no? Sí, hablamos de un proceso de transformación de cultura, ¿no? Si hablamos que queremos desarrollar una organización ágil y hacia ahí tenemos que movernos, bueno, hablamos de que necesitamos realmente transformarnos, ¿no? Y transformar la manera que tenemos de liderar, dando el ejemplo, como tú dices, es el primer paso hacia allá. Sí, yo creo que lo que es interesante es lo que, María Eugenia, como tú mencionaste al principio, que con todo esto del trabajo virtual, la pandemia, nos hemos tenido que adaptar a nuevas formas de servir a los clientes. Quizás los que estábamos un poquito aguantados o tímidos, ¿verdad? De hacer algunos cambios y llevábamos evaluándolo, pero no lo habíamos hecho. Esto nos ha empujado, porque si no lo hacíamos, no sobrevivíamos, ¿verdad? Y yo creo que lo que ha creado, y por lo menos lo que yo he visto trabajando con muchas organizaciones acá en Estados Unidos y también en Latinoamérica, es que siempre se habla del caso de negocio para el cambio. Ya eso ni lo discutimos tanto, ¿verdad? Porque está ahí, es obvio. Y los empleados lo entienden, porque todo el mundo entiende que tienen que adaptarse para servir a los clientes distintos. La cuestión es si lo hacemos por piloto automático, respondiendo como crisis, ¿verdad? Como nos pasó a muchos en la pandemia, o si queremos hacer un proceso más consciente, donde somos bien deliberados en cuáles son los cambios que queremos hacer y cómo queremos operar. Y yo creo que ahí va a estar la diferencia entre las empresas que van a adaptar estas formas de proceso de liderazgo ágil y de formas de trabajo ágil a largo plazo versus las que lo hicieron para responder a una situación y luego se quedaron ahí. Y yo creo que esa va a ser la gran diferencia. Exactamente. Entonces yo creo que en este momento lo que tendríamos que pensar es diferente. Y es que podemos hacer las cosas igual como las veníamos haciendo, podemos hacerlas un poco mejor de lo que veníamos haciendo, pero las podemos hacer diferentes. Porque es que no es que haya nuevas formas de hacer el juego de la organización, sino que el juego es realmente, es decir, la situación del mundo cambió. Y entonces, en ese orden de ideas, pues hemos comentado aquí varios temas importantes, como es una organización con un mismo norte, donde todos piensen y tengan un propósito superior hacia el mismo sitio, pero que además las organizaciones lo sientan de corazón.
lo sientan de corazón y vayan en esa misma dirección de corazón todos en la organización, donde además veamos una organización con gente empoderada, donde no sea una organización como las antiguas, donde había una pirámide, donde había una cabeza y todos hacían caso, sino que durante todas las personas de la organización estén empoderadas, puedan actuar, tengan innovación, piensen en cosas nuevas y piensen en cómo hacen las mismas cosas que normalmente deberían hacer de una forma mejor y más rápidamente. Pero adicionalmente, cómo tomamos decisiones rápidas, decisiones difíciles pero pensadas, no el hecho de ir rápidamente quiere decir que se toma esa decisión rápida sin pensar, decisiones rápidas pero pensadas, respondiendo al mercado, respondiendo a los clientes, respondiendo a las mismas organizaciones. Y cómo además la tecnología se nos convierte en un facilitador para poder hacer las cosas mejor, para poder desarrollar nuestra organización de una forma muchísimo mejor. Entonces, tenemos que cambiar ese mindset, realmente, el mindset de las organizaciones tradicionales, tener un mindset que incremente la productividad, que hagamos cosas diferentes, que no hagamos igual de lo mismo, porque si no, no vamos a tener resultados, porque tenemos un mundo distinto, un juego diferente, tenemos un mundo que piensa distinto, un mundo que tiene situaciones diferentes, un mundo virtual. Antes veníamos hablando de la virtualidad y de la transformación digital. Hoy la transformación digital no es una meta, hoy es un modus vivendi, es un tema con el que tenemos que vivir y que si no lo conocemos todos y cada uno de las organizaciones, no vamos a salir adelante. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos que tener unos líderes que efectivamente sean ágiles, unos líderes que multipliquen, unos líderes no simplemente que quiten la energía de la organización y que no los dejen pensar e innovar, sino unos líderes que promuevan la innovación de cada una de las personas de la organización en todas las posiciones, no solamente en algunas posiciones, sino en todas y cada una de las posiciones, y multipliquen y promuevan el desarrollo innovativo de cada una de las personas, y donde la tecnología realmente, como lo acabo de decir, sea solamente el facilitador. Ese es como el objetivo a donde tenemos que llegar. ¿Qué nos comentas tú, Connie, y Terry y José sobre este tema que acabo de comentar? Bueno, es un gran tema y es un tema que surge en muchas conversaciones con clientes, ¿no? Esto de agilidad y de innovación y cómo están conectadas y cuáles son esas diferencias, ¿no? Así que hemos conversado bastante al respecto. Entonces, son conceptos que van de la mano, de alguna manera. Cuando hablamos de innovar, lo que estamos diciendo es, bueno, estamos hablando de crear, de desarrollar y de implementar, digamos, todo el proceso completo. Puede ser un producto, puede ser un servicio, puede ser un mismo proceso que lo que busca es generar una ventaja competitiva, probablemente. Lo que busca es una mayor eficiencia, una mayor efectividad en la organización, ¿no? Eso es un poco lo que cuando pensamos en innovar es eso, es agregar valor, digamos, valor al servicio del cliente. Y cuando hablamos de agilidad, la agilidad es poder responder rápidamente a lo que sucede, como decíamos, de manera proactiva, pero también porque estamos buscando una oportunidad nueva en el mercado. Estamos buscando generar algo distinto en ese mercado, respondiendo anticipadamente con rapidez, ¿no? Entonces, son conceptos que están muy conectados. La innovación claramente requiere de agilidad, ¿sí? La innovación requiere de una rapidez para poder prosperar. Las organizaciones que son más ágiles son aquellas que son capaces de responder a este cambio vertiginoso que estamos viviendo y son capaces de sostener y desarrollar el negocio, ¿no? Entonces, de alguna manera, la organización ágil, la agilidad, es lo que nos garantiza la innovación en el largo plazo, ¿no? Es lo que nos va a permitir desarrollar la innovación en una organización, porque se requiere, digamos, es necesario, es parte del proceso de innovación, la flexibilidad, la adaptabilidad y la adecuación de los procesos, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de agilidad pensamos que la agilidad es esto, responder rápido, pero hay una parte que es adecuar
las formas de hacer en la organización para que la organización pueda explorar y expandir sus áreas de acción, pueda ir por nuevas oportunidades. Eso requiere reinventarnos a nivel organización. Entonces, son conceptos que están muy conectados. Pero Teri, seguro tienes tu propia perspectiva del tema. No, yo creo, Connie, lo que tú mencionas, uno puede ser ágil y no necesariamente ser la compañía más innovadora, pero no puede ser la compañía más innovadora si no es ágil, ¿verdad? Es como, es interesante. Pero yo creo que lo que tú mencionas, María Eugenia, es sumamente importante y lo hablamos al principio, pero lo queremos recalcar. Y es la parte de los mindsets, porque a veces la intención está, a veces el deseo está de empezar a hacer las cosas distintas. Vemos la necesidad y por alguna razón nos quedamos estancados. Y eso yo lo he visto muchas veces, ¿verdad? Tenemos reuniones con los líderes, nos pasa a nosotros mismos también, por cierto. Aquí no estamos predicando desde que somos perfectos, ¿verdad? Y todo sucede perfectamente. Esto es un proceso continuo de descubrimiento. Y yo creo que la parte que es bien importante es, sí, definir lo que queremos, qué es lo que queremos ser, cuáles son esos estándares que nos van a ayudar, ¿verdad? Esos comportamientos que nos van a ayudar a tener esa cultura de agilidad y ese liderazgo de agilidad, pero tenemos que, y esta es la parte que muchos nos brincamos, es la parte de explorar esos mindsets o esos modelos mentales con los que operamos, porque esos están tan profundamente programados dentro de nosotros y a veces incluso son cosas que decimos que nos definen, ¿verdad? Tenemos que redefinir, por ejemplo, qué es entregar resultados, ¿verdad? Es una redefinición importante y son conversaciones bien importantes que hay que tener. Y cómo vamos entonces a hacer que esos cambios de mindset se generen no solamente en nuestros líderes, pero en el resto de la organización. A veces hacemos un trabajo excelente con los líderes de la cabeza de la organización, ¿verdad? Y quizás con 1 o 2 niveles más abajo, esperando que por milagro, pensamiento mágico, pues eso se permee en el resto de la organización. Y es sumamente importante empezar por la cabeza. Pero también tenemos que ser bien intencionales, entonces, pues, ¿cómo vamos a recompensar a las personas, verdad? ¿Cómo vamos a evaluar a la gente? ¿Qué mensaje les vamos a estar enviando en nuestras comunicaciones? ¿A quién vamos a reconocer? Así que ambas cosas tienen que ir de la mano, pero siempre hay que investigar esa parte de los mindsets y tener esos periodos de reflexión y diálogo, porque ahí es que ocurre el cambio. Yo hoy sumaría también 2 cosas. Una es aquellos que nos están escuchando, que además se está incrementando el número, que estén ahora implementando una metodología Agile o Lean o cualquier cambio de estos, o que lo piense hacer en los próximos meses, yo quiero recordarles que tienen que tener presente esa dualidad, ¿no? Tienen que pensar no solo en el esfuerzo de la parte metodológica, que ya en sí es un esfuerzo que quieren aplicar, sino también en esa otra parte más soft que es tan importante como los rituales de la metodología. Hay un par de refranes que no sé qué tan habituales son para ustedes, o sea, aunque el hábito no hace al monje, ¿no? Da igual que te revistas de Agile, que si no cambiaste el mindset, no vas a ser Agile, ¿no? Y yo quisiera invitar, porque dentro de este webinar que estamos teniendo, damos la oportunidad de hacer preguntas. Creo que tenéis la oportunidad de hacer preguntas a lo mejor muy concretas sobre algo que os preocupe, más allá de que luego offline siempre estaremos a vuestra disposición y tenéis nuestros datos, pero si alguno quiere hacer alguna pregunta concreta sobre alguna preocupación, está abierto el canal para que podáis preguntar y podamos también, aprovechando la curiosidad de alguien, suele ser efectivo para dar respuesta a varios, ¿no? en el proceso. Así que también animo a que uséis ese canal. Y luego, solo si alguien se anima a hacer alguna pregunta, quisiera señalar otros 2 ejemplos típicos de problemas que se dan en implementaciones de metodologías ágiles y de liderazgo agile. Por ejemplo, como decía antes, en las culturas tradicionales, el poder en una organización o el prestigio de una organización
está asociado con el tamaño del despacho o con el número de reportes que tienes. Bueno, pues cualquier metodología hoy que busque el trabajo Agile busca horizontalizar las jerarquías, quitar despachos, y eso que parece tan fácil genera mucha resistencia en algunas personas. Y lo hemos vivido nosotros en algunas implementaciones. Cuando le pides a un vicepresidente que deje su despacho enorme y comparta una mesa en un pool donde parece que está más expuesto a los demás, normalmente no lo hacen con gusto. Y es un tema que hay que abordar. O cuando una persona tiene 22 reportes y de repente resulta que en vez de tener 22 reportes va a tener 2 o 3 scrums de Agile a los que va a tener que intervenir, pero que no le reportan solo a él, sino que tienen reportes matriciales. Eso no se puede hacer de la noche a la mañana sin una preparación para eso. Y no es una preparación técnica de cómo hacerlo, es una preparación mental de cómo abordar el trabajo desde una dimensión diferente. Y es ahí donde nos referimos a los mindsets. Y un último ejemplo, en algunos clientes en los que estamos operando, que aparecen problemas que no se contaba con ellos. Por ejemplo, las metodologías Agile fomentan mucho el trabajo en equipo, de manera que una persona está en varios equipos haciendo varias cosas, ¿no? Entonces, los equipos, si no se gestionan bien, ocultan el mérito individual también. O sea, ocultan el mérito y ocultan la holgazanería o personas que de alguna manera tratan de sobrevivir con esto de que el vivo vive del bobo, ¿no? Entonces, eso ocurre. Entonces, y eso en muchas ocasiones hemos visto en clientes nuestros que eso es un ahuyentador de talento, porque una persona que hace un esfuerzo muy grande dentro de un grupo de Agile, pero luego no ve reconocido su esfuerzo, eso no le anima a seguir poniendo todo de su parte, ¿no? Y esas cosas hay que gestionarlas, porque son desafíos que hay en las implementaciones que no frenan el valor que tiene de implementar la agilidad en la compañía, pero que hay que estar muy atentos a ellos, ¿no? O sea, son algunos ejemplos prácticos que hemos vivido y que hemos tenido que resolver y que os compartimos, ¿no? Y hacer equipos... ¿Sí? Adelante, María Eugenia, adelante. Qué pena te interrumpí, sí. No, lo que iba a decir es que al ser equipos autoorganizados, ¿no? Donde promovemos autonomía, digamos, la capacidad de influenciar, la capacidad de consensuar, ¿no? La capacidad de poder expresar todas las voces dentro del equipo va a ser súper relevante, ¿no? Siguiendo el punto que decíamos. Bueno, pues aquí tenemos un par de preguntas interesantes de nuestro público el día de hoy. Por ejemplo, Lina Trujillo nos pregunta, ¿nos podrían dar ejemplos de cómo han hecho estos cambios de mindset en algunos de sus clientes? ¿Qué iniciativas, estrategias han usado? Pregunta Lina. Y si quieren contestamos esa o seguimos con la siguiente. Vale. La siguiente de noticias. ¿Sí? Sí. Puedo contestar a Lina Trujillo. Mira, sí tenemos ejemplos y normalmente lo hacemos mediante acompañamientos a los equipos que lideran estas implementaciones. Y esos acompañamientos van desde darles algún tipo de entrenamiento, por ejemplo, ayudarles a que tengan conversaciones más transparentes y más eficientes, que es uno de los desafíos que hay cuando tienes que poner equipos, como dice Connie, a autoorganizarse, hacer un entrenamiento para que aprendan a tener ese tipo de conversaciones, ayudarles a gestionar las reuniones de los equipos con coaching grupal, o sea, dándoles algunas pautas y en algunos casos concretos, en algunas personas que son críticas en los equipos y en muchas ocasiones los propios líderes de los equipos les ayudamos con apoyo individualizado, con un acompañamiento individualizado para que puedan ir implementando este nuevo cambio de cultura. No sé, espero, Lina, que te haya podido responder con esto. No sé si Teriluz o Connie quieren complementar la respuesta. Sí, algo que quería añadir era
que algo que también hacemos que es Agile en sí mismo, es que muchas veces trabajamos también con algún grupo que esté trabajando en una iniciativa importante, porque es difícil hacer cambios, especialmente si es una organización muy grande, es difícil tratar de cubrir a todo el mundo y es más fácil apalancar un cambio con casos de éxito, ¿verdad? Porque hay algo que se llama la presión social. Cuando uno ve que hay un caso de éxito que puede funcionar, eso anima a otras personas a enlistarse, ¿verdad? Y a sentirse animados con el nuevo proceso. Así que además del o las intervenciones, como mencionó José, que hacemos a nivel de liderazgo, pues también trabajamos con equipos que estén trabajando en diferentes iniciativas estratégicas, acompañándolos en ese proceso para que sean exitosos y entonces se empieza a crear este movimiento viral, ¿verdad? Donde otros ven el éxito, quieren adoptarlo y empiezan a ver qué se puede hacer dentro de la organización. No más para complementar, creo que lo expresaron, clarificar que todo eso que hacemos muchas veces es lo que nosotros llamamos on the job, ¿no? No es que generamos nuevas reuniones, nuevos sistemas como para que eso suceda, sino que lo que hacemos es trabajar conjuntamente con los equipos en su ritmo, digamos, de negocio, en el drumbeat que ellos lleven de reuniones y demás, para poder ayudarlos a empezar a modelar estos modelos mentales necesarios para poder realmente abrazar y ser efectivos en Agile, ¿no? En desarrollar una organización ágil. Entonces son trabajar en el negocio. Eso me parece muy relevante, Cori, muy relevante, porque, y te agradezco que lo hayas clarificado, cuando hablamos de acompañamiento en reuniones y a líderes, no es que tengamos que generar espacios en la agenda para esos acompañamientos, lo hacemos en las propias reuniones y en las mecánicas de trabajo que hacen ellos. Me parece espectacular que lo hayas puntualizado. Bueno, pues aquí Liliana Hurtado nos pregunta, nos dice, ¿cuál es la diferencia específica con las metodologías previas como la reingeniería, planeación estratégica, que desde entonces se trabajan con el cliente en el centro? Liliana Hurtado. Mira, yo me atrevo a apuntar una diferencia, ¿no? De la reingeniería y la planificación estratégica del tipo de metodologías al liderazgo ágil. Primero, que no son incompatibles, es decir, la planificación estratégica tiene que seguir al mismo tiempo que implementas una cultura agile y la reingeniería tiene más que ver con temas de estructuras de costes. Pero creo que la reingeniería y la cultura estratégica tenían un foco más nosotros tenemos una cosa que llamamos triángulo de la efectividad, donde en un vértice ponemos la tarea, en otro vértice la persona individual y en otro vértice la relación, los equipos. Y creo que las metodologías más tradicionales, como la planeación estratégica y la reingeniería, el mayor peso estaba en la propia tarea, en la actividad. Las metodologías que hablan de agilidad tienen un componente personal, están pensadas también en las características de las personas, tienen mucho que ver con la interacción de la persona, con las capacidades de las personas, pone a la persona en el centro del proceso, mientras que las otras ponían a la persona al servicio del proceso. Es una manera sutil de verlo. Y esto está conectado con otras cuestiones que van de la mano de una nueva metodología Agile, que es el respeto a la diversidad, a la conciliación, a toda una serie de aspectos y valores que, sobre todo en las nuevas generaciones, son críticos y que son también una parte relevante de la ecuación para generar valor, para atraer talento y para tener éxito, ¿no? Excelente. Bueno, David Morales nos comenta. Buenos días. En nuestra organización hemos seguido los principios ágiles. Sin embargo, por estar en el sector inmobiliario, debimos adaptar la metodología a nuestros procesos que son diferentes al sector tecnológico. Hoy día sentimos que los rituales se han vuelto espacios de reporte y muchos colaboradores se sienten como algo accesorio a sus labores centrales y en cada uno de sus cargos. ¿Qué nos sugerirían para motivar a estos colaboradores y evitar que estos espacios se conviertan en pasar al tablero y que todos den lo mejor de sí mismos? David Morales.
Bueno, me animo yo también, pero a ver, tengo una inferencia y no tenemos tanta información, pero me da la impresión que en la organización de la que hacen esa pregunta, tengo la inferencia de que han puesto la metodología Agile sobre el sistema tradicional que tenían antes de trabajar, sobre la propia mentalidad de antes. Y no han hecho el camino que comentábamos antes de Be Agile versus Do Agile. Tienen los rituales, pero en los rituales o en las ceremonias de Agile las acaban convirtiendo en una manera distinta de funcionar de la manera anterior, de reporting o de lo que fuere, ¿no? Entonces, con toda la humildad, porque no tengo más información, yo lo único que les sugeriría sería que revisaran el proceso que tienen y si realmente están utilizando la Agile desde la perspectiva Agile, están utilizando los procesos de Agile para tratar de revestir una manera de trabajar que no han modificado el mindset o la manera en que lo hacían antes, ¿no? Algo que me parece muy relevante, digamos, es un punto, para mí es un criterio de éxito, ¿no? Cuando hablamos de agilidad y que tal vez sirva también y contribuya a esto, es, digamos, cuando empezamos un proceso, es muy importante entender el para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Por qué lo queremos implementar? ¿Qué es lo que queremos lograr con eso? ¿Cómo eso que queremos lograr está conectado con el propósito de la organización, con su visión, ¿no? ¿Qué significa para esta organización implementar Agile, que tal vez es distinto de lo que significa para otra organización? Y eso muchas veces las organizaciones, con el afán de avanzar rápidamente, se saltean ese paso que es la piedra para mí fundacional, es dar visibilidad, es contar la historia de para qué, porque al contar la historia también lo que estamos haciendo es empezar a generar ese compromiso, ese buy-in de la gente, empezar a subirlos, digamos, como decimos, al bote, ¿no? De alguna manera de cambio. Si eso no está claro, es muy difícil que eso luego funcione como un centro gravitacional, ¿no? Que de alguna manera nos lleve a decir, bueno, esto tiene una razón de ser, tiene un sentido, estamos cambiando para esto. Entonces creo que, sí, complementando lo que tú dices, José, creo que volver a conectar con el propósito es muy relevante. Sí, y yo creo que ahí también, Connie, hay que hacer, volviendo a la diferenciación entre lo que es Agile, la metodología, y agilidad organizacional y liderazgo ágil, ¿verdad? Porque Agile como metodología o como proceso funciona súper bien para ciertos procesos, pero no es para todo, ¿verdad? Eso no es una panacea. Así que también hay que ver dentro de lo... Sí podemos ser ágiles y liderar y tener una cultura ágil a través de toda nuestra organización. Pero la realidad es que ciertos rituales o ciertas metodologías allá no funcionan en ciertos contextos, ¿verdad? Y eso también hay que entenderlo. Así es. Pero a mí me gustaría preguntarles también algo, que nos dijeran algo. En esa experiencia que todos ustedes han tenido, ¿cuánto se demoran las organizaciones en obtener resultados? Eso me parece interesante para todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. ¿Qué es lo razonable para esperar en estos cambios? A ver, Connie, Eri, José. Connie, dale, Connie, si quieres. Bueno, a ver, ¿cuánto se demora? No hay una ciencia exacta, ¿no? Por supuesto, esto no es una ciencia exacta y cambia, digamos, a distintas organizaciones. Un proceso de implementación cuenta de distintas fases y en general cuando hablamos de implementar Agile, y estoy hablando de la metodología particularmente, lo hacemos en distintas olas, ¿no? No, un poco Terry hablaba de esto, hay distintas células Agile que se generan, que se desarrollan en distintos lugares, en distintos proyectos, a nivel organización para poder de alguna manera llevar adelante esta necesidad de desarrollar productos rápidos, de optimizar de manera continua los procesos. Entonces, una implementación Agile se hace en fases, ¿no? En donde les diría que la primera fase relevante es esta definición del norte, pero también vamos a empezar con un piloto, ¿sí? Y un piloto, digamos, ya nos va a dar una idea de cómo empieza a funcionar esa implementación. Pero tengan en cuenta que Agile funciona en sprints, ¿no? En ciclos cortos e iterativos, en donde el progreso se da en pequeños pasos. Entonces, digamos, en una ventana de tiempo de un sprint puede ser de 60 a 90 días, en donde ya comenzamos a ver distintas maneras de ser y de hacer dentro de la organización.
Por supuesto que, bueno, eso requiere sostenibilidad, eso requiere generar nuevos hábitos, eso requiere una nueva manera de liderar. Pero si estamos hablando de un mismo equipo, de una célula Agile, digamos que en un primer sprint ya podemos empezar a ver. Yo sumaría algo a eso. La rapidez, coincido 100% con lo que Connie plantea, además la propia metodología Agile de los sprints, pero la rapidez depende del sponsorship de la alta dirección de una compañía. Si realmente se lo toman como una prioridad de negocio y como una prioridad organizativa, ponen los recursos y desde el liderazgo ponen el ejemplo, la velocidad puede ser muy alta. Si no son capaces de alinear en esa dirección, se puede trabar un proceso de implementación de estas características. O sea, está muy en la mano de en qué medida es de verdad, sinceramente, una prioridad organizacional, ¿no? Perfecto, pues aquí tenemos unos próximos pasos que daremos, donde vamos a hacer como mandarles a todos ustedes una grabación de lo que hemos venido conversando, pero me gustaría comentar algo, y es que con esta nueva normalidad, con esta forma de ver las cosas hoy en día, desde hace casi 2 años ya vamos, tenemos que mirar las organizaciones de una forma distinta, donde vemos que la nueva normalidad de la noche a la mañana nos enseñó a aprender y desaprender, que hay cosas que sabíamos antes que hoy en día hay que desaprenderlas y aprender de una forma nueva de hacer las cosas. También tenemos que ver que es importante promover la curiosidad, promover el desarrollo innovativo de cada una de las personas de la organización, que tenemos que liderar además de una forma específica donde haya siempre una incertidumbre, porque como vimos, de la noche a la mañana llegamos a algo que nadie conocía, y entonces esta incertidumbre también nos ha hecho a aprender en las organizaciones a liderar con incertidumbre, a que además las personas, cada una de las personas de las organizaciones, desarrollen esa curiosidad que tienen para promover una organización más funcional, más productiva, más competitiva en el futuro. Pero que adicionalmente, me parece muy importante, hay que hacer las cosas fáciles. Que lo más complicado hay que hacerlo ver de una forma simple, de forma fácil, de forma que sea fácil de llegar a todos y cada uno de las personas de las organizaciones, para que todos se lancen y hagan las cosas de una forma fácil y lo logren fácilmente. Entonces, pues creo que de esta forma vamos a lograr efectivamente esta agilidad en todos y cada uno de las personas de la organización. Entonces, pues creo que ese sería un punto interesante. Y que además logremos efectivamente como líderes que promovamos que todos tengan una energía, un punto igual para todos, un propósito superior que sea de verdad conocido por toda la organización, aceptado y promovido por ellos mismos. Entonces, pues, José, ¿quieres dar algunas palabritas de cierre en esta conversación que hemos tenido hoy? Muy bien, agradecerte a ti, María Eugenia, la posibilidad de conectar con tanta gente. Al mismo tiempo que sigamos, vaya, a qué hora suena el teléfono, más desafortunada, que sigamos, podemos seguir en contacto, van a recibir la grabación de esta conversación, contenido sobre metodología Agile y sobre todo una invitación a completar un assessment, una encuesta sobre el grado de agilidad, que les puede también comparar con un benchmark que tenemos y a partir de todos estos procesos tienen todos nuestros datos para también de forma individual preguntarnos. Así que muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Es el momento de aprender. Tenemos una oportunidad única en nuestras manos. Así es de que sigamos creciendo, aprovechemos esta nueva situación que lo que nos da son
oportunidades para cambiar, para hacer cosas mejor, para seguir desarrollándonos todos y seguir de forma ágil, además, agile.